Hola, yo soy el pastor Michael Galeano y quiero darte las gracias por visitar nuestra página, y en Gracia sobre Gracia creemos que Dios nos ha llamado para predicar el Evangelio de Cristo, para que vidas sean transformadas y así puedan impactar su familia, su iglesia y comunidad. Creemos que esto va a ser cada vez que la palabra de Dios es predicada, así que oramos para que estos videos Dios los use en tu vida, pero sobre todas las cosas que al ser impactado por la palabra de Dios tú comprendas que hay un llamado sobre tu vida y es unirte a una iglesia local para crecer junto con otros creyentes. Así que si tú vives en el sur de la Florida y no asistes a una iglesia, queremos invitarte. Ven, únete a Gracia sobre Gracia para juntos crecer y ser más como Cristo. Y si no vives en el sur de la Florida, encuentra una iglesia donde la palabra de Dios sea predicada, porque es la única manera que seamos transformados. Así que gracias nuevamente por visitarnos y espero que Dios use este recurso en tu vida. Bueno, qué bendición una vez más de poder estar aquí con ustedes y poder compartir con ustedes acerca de esta serie en la cual estamos, Verano en Familia. Pero a medida que cantaba esta alabanza, esta canción que decía construiré mi vida, me daba cuenta de cómo el Señor orquestra todas las cosas. Porque a pesar de que yo duermo al lado de Annie, nunca nos ponemos de acuerdo en qué canción, qué alabanza cantar para que vaya con la prédica o con el sermón. Y hermanos, lo que acabamos de cantar es la verdad de lo que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana, tarde, de que si nuestras vidas no están construidas en el Señor, va a ser difícil hacer lo que queremos hacer y ser utilizados por Dios. Pero como les dije, estamos en esta serie Verano en Familia, y si no has podido estar con nosotros durante toda esta serie, o si estás aquí por primera vez, permíteme compartir contigo lo que hemos estado hablando en estos últimos 4 sermones. Primero, el pastor Michael nos compartió qué es una familia, y contestamos esa pregunta. Después vimos cómo somos una familia. Después, en la tercera semana, el tercer sermón, Mateo nos compartió la misión de la familia y para qué fuimos creados, por qué somos familia. Y la semana pasada, el pastor Michael compartió con nosotros cómo cuido de mi familia y mis amistades. Y hoy estaremos compartiendo o viendo cómo luce una familia restaurada. Pero déjame recordarte lo que el pastor Michael compartió con nosotros la semana pasada al enseñarnos cómo podemos cuidar de nuestras familias y amistades, ya que lo que aprendimos la semana pasada tiene que ver mucho con lo que vamos a aprender en este día. Y vimos que para poder cuidar nuestras familias debemos desechar lo malo, ¿verdad? Y tenemos que ser vestidos en Cristo, y ya que Él nos ha quitado ese ropaje viejo y nuestra naturaleza pecaminosa. Pero también vimos que una vez que desechamos lo malo, debemos desear lo bueno, y parte de desear lo bueno es que edifiquemos nuestras vidas para poder también edificar la vida de nuestras familias y de nuestras amistades. Pero eso no lo podemos hacer solo, necesitamos a Cristo. Y cito una de las frases que él dijo la semana pasada: sin Cristo y su palabra, familias serán incompletas, amistades superficiales y vidas insatisfechas. Pero también vimos la semana pasada que si eres seguidor de Jesús, entonces perteneces a la piedra viva en Cristo, y por eso eres piedra viva para ser edificado y edificar a otros. Así que la pregunta que nos debemos hacer después de haber escuchado preguntas tan difíciles como las que escuchamos la semana pasada, ese sermón llegó mucho a mi vida y me estaba haciendo esas preguntas. Y un par de las preguntas que vimos la semana pasada es: ¿en qué áreas he sido pasivo con mi familia? ¿O qué hemos estado ignorando por años que ha traído dolor
a nuestras familias? Así que esas son las preguntas que vimos la semana pasada, pero una vez que identifico las fallas, mi siguiente pregunta debería de ser: ¿cómo restauro ahora a mi familia y mis amistades? ¿O cómo restauro lo que vimos la semana pasada? La buena noticia es que nuestro Dios no nos deja en el pecado, sino que a través de su redención nos da la oportunidad de también restaurar lo que el pecado ha contaminado. De modo que a través de este proceso de dejar lo malo, desear lo bueno a través de Cristo y ser edificado para edificar otros, puedes restaurar tu vida y la vida de tu familia y de tus amistades. Pero la pregunta que te debes estar haciendo es: ¿qué significa restaurar? ¿Cuál es la definición de restaurar? ¿O qué viene a tu mente cuando mencioné la palabra restaurar? Bueno, simplemente la definición es poner una cosa en un estado o estimación que tenía antes. Si había algo que estaba sucio, lo limpiaste, fue restaurado a su forma original. O si algo estaba roto, lo reparaste y ahora lo pusiste de nuevo a su forma original o como era antes. Pero desde el principio, desde que Adán y Eva pecaron, los hombres hemos estado en búsqueda de cómo regresar a esa naturaleza perfecta con Dios en este mundo contaminado por el pecado, donde no tenemos esa relación perfecta con Dios. Sin embargo, una vez que Cristo nos salvó, entramos en un proceso de santificación, en el cual, con la ayuda del Espíritu Santo, día a día podemos acercarnos más a poner las cosas a su estado original. Y esto es como lo dice Filipenses 3:12. No que ya haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Así que, hermanos, a lo mejor cuando escuchaste que íbamos a hablar de familias restauradas y que íbamos a tratar ese tema, a lo mejor pensaste: bueno, mi familia no está descarriada, o todos estamos en los caminos de Jesús, o mis niños están pequeños, como es el caso mío, y mi esposa y yo seguimos a Jesús, o vivimos sin necesidad, vivimos una vida sin necesidad, o no nos hace falta nada, así que realmente no necesito que mi familia sea restaurada. Y la mayoría de las veces eso es lo que queremos pensar, que estamos bien, que no hay que cambiar nada, que no hay que restaurar. Pero como vimos la semana pasada, no queremos hacer a veces esas preguntas difíciles. Pero la verdad, hermanos, es que todas las familias, todos y cada uno de los que estamos aquí, necesitamos ser restaurados para poder restaurar a nuestras familias y nuestras amistades. Por muy perfecta, y pongo perfecta entre comillas, por muy perfecta que sea nuestra familia, la Biblia nos dice que aquí no alcanzaremos la gloria de Dios. Así que todos necesitamos ser restaurados. Pero la pregunta sigue siendo cómo y qué es restaurar. Así que la carta de Pablo a los Efesios nos va a ayudar a ver cómo podemos restaurar y cómo restauramos a nuestras familias. Así que el texto clave se encuentra en Efesios 4, del 20 al 32. Efesios 4, del 20 al 32. Y dice así la palabra de Dios: pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto,
dejando a un lado la falsedad, hablar verdad, cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con él que tiene necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo lo que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Versículo 30. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellado para el día de redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencias, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Yo sé que es bastante la información y a lo mejor estarás diciendo, ¿y qué tiene que ver esto con restaurar mi vida y restaurar la vida de mi familia? Pero siempre me gusta dar un trasfondo del libro y el autor para que pongamos en contexto la razón por la cual el autor escribió esta carta. ¿Quiénes eran los efesios? Los efesios estaban localizados en Asia Menor, lo que hoy se conoce como Turquía. Quiere decir que muchos de estos países musulmanes eran cristianos. Y eso lo dejamos para otro sermón y otro servicio. Pero ellos estaban localizados en lo que hoy es Turquía. Pablo predicó en Éfeso en su tercer viaje misionero. Y eso lo pueden ver en el libro de Hechos con más detalles cuando Pablo estuvo en Éfeso. Pero Pablo escribió esta carta a los efesios estando preso en Roma. La carta a los efesios está escrita primordialmente a los gentiles, los no judíos de Éfeso. La carta responde cómo los seguidores de Jesús deben convivir entre ellos y cómo deben vivir delante de un mundo que no sigue a Jesús. El tema principal del capítulo 4, donde se encuentra el texto clave que acabamos de leer, es cómo aplicamos el propósito de Dios en la iglesia. Pablo también habla de que en la iglesia debe haber unidad y que se le ha dado diversos dones para ser usados para la expansión de la iglesia. Los nuevos creyentes deben exponer una vida nueva en Jesús y que esta nueva vida debe mostrar un nuevo estilo de vida. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Este nuevo estilo de vida del cual habla Pablo. Este nuevo estilo de vida se mostrará en familias restauradas. De modo que este pasaje se divide en dos partes, y es lo que vamos a ver hoy. Para tener una familia restaurada, aprendamos a andar o a caminar a la manera de Cristo. Y número dos, la segunda parte, para tener una familia restaurada, debemos mostrar los frutos de una vida restaurada por Cristo. Pero los versículos que acabamos de ver, 20 a 24, Pablo trae a colación, si realmente los efesios estaban en Cristo, ellos deberían de ser distintos. Ellos deberían demostrar que al venir a Cristo, sus vidas cambiaron y ya no eran lo mismo. Lo que les dice Pablo a los efesios es igual a lo que te digo a ti y a mí en esta mañana tarde. Si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Pero Pablo les dice que la manera que ellos estaban viviendo, hablando y comportándose no es la manera de Cristo. Así que la pregunta que le debemos hacer al texto es, ¿cómo estaban actuando ellos que no agradaban a Jesús? O a veces, ¿cómo actuamos nosotros que no agradan a Jesús? Y esto lo vamos a ver en 3 versículos anteriores, el 17, 18 y 19, para que entendamos cómo no debemos actuar cuando decimos que somos seguidores de Jesús. Y esto dicen estos 3 versículos. Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor,
que ya no andáis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. En estos versículos, Pablo afirma en el Señor que su audiencia, los gentiles, seguidores de Jesús, no deberían vivir como los gentiles paganos viven. En otras palabras, así como en la época de Pablo, en nuestra época hay personas, los cuales se llaman cristianos, pero no muestran una vida que agrade a Jesús, no muestran frutos de que caminan con Jesús. Y Pablo da varios ejemplos de cómo lucen estas personas que viven vidas ignorantes de que hay un Dios, el que dicen que viven entenebrecidos en su entendimiento e insensibles. Como en los tiempos antiguos, en nuestros días hay personas que rechazan el conocimiento de que hay un Dios y se creen muy sabios e inteligentes. Pero su ignorancia no es por falta de educación, porque muchos de ellos son súper inteligentes y conocemos personas que son así, son súper inteligentes, pero tienen una ignorancia de Dios y, como dice la palabra, están entenebrecidos. Sin embargo, cuando la ignorancia de Dios se combina o se junta con un corazón de piedra, para ellos el Evangelio pasa a ser, como dice la palabra, una locura. Lo que compartimos y predicamos nosotros pasa a ser una pérdida de tiempo. Así que, ¿cuáles son esos frutos de los paganos o de los que ignoran que hay un Dios? ¿Cómo lucen esos frutos? Y la Biblia lo dice así en Colosenses 3:5: por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Colosenses 3:8 continúa y nos da este ejemplo de cómo lucen estos cristianos paganos. Y dice: pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soaz de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Y a esto es lo que se refiere Pablo cuando le dice a los efesios y nos dice a nosotros que para restaurar nuestra familia no andéis de esta manera. Así que, ¿cómo debo de andar entonces? ¿Qué es lo que dice, que lo leímos ahí en Efesios, que debe ser la manera de Cristo? Que andes de la manera de Cristo. ¿Qué características humanas diferenciaba a Cristo de a nosotros, los hombres, a pesar que Él era Dios? ¿Por qué se nos hace tan difícil dejar ciertas formas pecaminosas sabiendo que nos hieren y que hieren a nuestras familias y amistades? Querida familia, al menos que entendamos este pasaje que te voy a decir y que meditemos en este versículo, será difícil entender y hacer o tratar de hacer lo siguiente que nos dice Pablo en Efesios. Jesús mismo nos dice en Mateo 11:29 cómo y qué debemos de aprender de Él para poder restaurar nuestras familias, nuestras vidas y nuestras familias. Y esto es lo que dice Jesús: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso en vuestras almas. Hermanos, y déjame decirte que mientras yo preparaba este sermón y llegué a esta parte, estaba muy ansioso de saber y conocer cuál era la manera de Jesús. Y en mi mente yo decía, bueno, a lo mejor Jesús me va y me va a decir: hey, haz más discípulos, ve a las misiones, haz esto, haz lo otro. Pero nunca pensé que fuera a chocar con una pared como con la que choqué cuando Jesús me dice: sí, todas esas cosas las haces y las tienes que hacer,
pero yo lo que te pido es que seas manso y humilde de corazón. Y eso, hermano, fue un choque para mí, porque todo eso va en contra de lo que dice mi mente, en contra de lo que dice mi corazón, en contra de lo que dice nuestra sociedad, en contra de lo que dice el mundo. Todas esas características que acabamos de ver y que las leímos por aquí arriba, ¿verdad? Que decía ira y que decía enojo y malicia y todas estas cosas y estas características van en contra de lo que dice Jesús. Sin embargo, preferimos oír y hacer lo que nos dicen los hombres a lo que nos dice el hombre que nunca pecó, Jesús. Así que permíteme compartirte 3 de las tantas frases de personas famosas que van en contra de lo que dice Jesús, pero que muchas veces preferimos escuchar esas frases que decir lo que nos dice Jesús, ser manso y humilde de corazón. Y de nuevo, déjame aclarar que muchas de estas frases de los hombres son buenas y a veces nos hacen meditar, pero tengamos y mantengamos las palabras de Jesús por encima de cualquier sabiduría humana. Jean-Jacques Rousseau, un famoso filósofo y compositor influyente del período de la Ilustración, dijo: el hombre que más ha vivido no es aquel que más años ha cumplido, sino aquel que más ha experimentado la vida. Totalmente opuesto a lo que dice Jesús. Oscar Wilde, un famoso escritor y compositor irlandés de los años 1800, dijo: la mejor manera de librarse de la tentación es caer en ella. De nuevo, totalmente opuesto a ser manso y humilde de corazón. Y el famoso teólogo, y lo digo entre comillas, Steve Jobs, el que todo el mundo sigue por la creación de Apple, ¿verdad? Dice: tened el valor de seguir vuestro corazón e intuición, porque de alguna manera ya sabéis lo que realmente queréis llegar a ser. Todo lo demás es secundario. Totalmente opuesto a lo que dice la Biblia, porque si tú vas a Proverbios 3, del 5 al 6, dice que no confíes en tu corazón. Así que, ¿qué significó que Jesús fuese manso? Jesús se dio o se despojó a su estatus y privilegio como rey del universo para ser hombre, nacer como un bebé y morir en una cruz, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que, ¿cómo Jesús fue manso? Fue siervo, se humilló y fue obediente. ¿Cómo Jesús mostró que Él era humilde de corazón? Al lavarle los pies a sus discípulos. Porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su Señor. Así que, querida iglesia, para que tú y yo tengamos la oportunidad de restaurar nuestras familias y las relaciones con nuestras amistades, debemos ser mansos y humildes de corazón. Y la pregunta es, ¿cómo lo hago? Bueno, solo no lo podemos hacer. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder cumplir y hacer lo que hizo Jesús. Así que Pablo, en el pasaje que leímos, nos menciona 3 cosas que debemos hacer como verdaderos seguidores de Jesús. Y Pablo menciona, número 1, despojarnos del viejo hombre. Eso lo vimos la semana pasada. Pablo anima a los efesios, seguidores de Jesús, y nos anima a nosotros a quitar, remover deseos pecaminosos con los cuales vivíamos antes de conocer a Jesús. Inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Nos anima a dejar todo esto porque hemos sido renovados por la sangre de Jesús. Número 1. Número 2, estar renovando tu mente.
Lo que quiso decir Pablo es que pensemos de manera distinta a lo que pensábamos antes de conocer a Cristo. En la carta hermana, la carta hermana a los Efesios, en Colosenses 3:10 nos dice: y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. En esta vida los creyentes no estamos apartados del mal y las tentaciones del enemigo. Sin embargo, debemos resistir presiones que recibimos del mundo. La vida del creyente cambia a medida que su mente se renueva, de modo que puede discernir la voluntad de Dios y nos lleva a ser más mansos y humildes. Número 1, despojarnos del viejo hombre. Número 2, renovar nuestra mente. Número 3, vestirnos del nuevo hombre. Aquí Pablo nos recuerda que ya hemos quitado el viejo hombre, así que ahora nos tenemos que vestir del nuevo hombre. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Los hombres fuimos creados a la imagen de Dios, pero cuando Adán y Eva pecaron, esa imagen la perdimos. Sin embargo, lo que perdimos fue recuperado por Jesús. Por eso somos llamados criaturas nuevas, las cuales Dios ha restaurado para su gloria. Así que, queridos hermanos, en esta primera parte hemos visto que Dios no solo redime, sino que demanda que seamos distintos y que vivamos vidas distintas a los que no caminan con Jesús. Pero también nos recuerda que la única forma de poder hacerlo es al vivir y andar a la manera de Cristo, quien fue manso y humilde de corazón. De esta forma nuestras vidas serán restauradas para poder restaurar nuestras familias y nuestras amistades. Pero ahora Pablo hace una transición y en los versículos 25 al 32, que es la segunda parte, nos exhorta a vivir un estilo de vida diferente a la luz de estar vestidos o ser un nuevo hombre. Y aquí nos da y nos presenta 5 hábitos que debemos practicar los unos con los otros. Cuando nuestras vidas se parecen más a la de Cristo, nuestras familias se parecen más a Cristo. Cuando nuestras vidas se parecen más a Cristo, nuestras familias son restauradas porque nos acercamos más a una relación cercana y verdadera a Dios. El hábito número 1. Ya vimos que somos nuevos hombres, pero ahora debemos mostrar esos frutos. Y esos frutos se ven mostrados en estos 5 hábitos. El hábito número 1. Ponga a un lado la falsedad y hablar la verdad. Pablo nos exhorta que ya que hemos dejado el viejo hombre y ahora somos una nueva criatura, debemos hablar la verdad y no la mentira, escondiendo la realidad. Para que las familias sean restauradas bajo la palabra de Dios, debe existir confianza entre los miembros de la familia. Porque si no existe claridad y confianza entre los miembros de la familia, siempre habrá dudas. E inclusive cuando hagamos acciones o demos amor, no sabemos si son genuinas, porque ha habido engaños. Así que el engaño produce sufrimiento y dolor. Hay pecados que acarreamos, hermanos, cuando venimos a Jesús. Así que si tu pecado era mentir mucho o engañar a las personas, te pido que ores y que busques ayuda si tú quieres realmente restaurar tu familia bajo la verdad de la palabra. Hábito número 2. Usa la ira, pero no peques. Y este puede ser uno de los pasajes bíblicos que más se malinterpreta por los hombres, por las mujeres, y uno de los pasajes más difíciles. No todo enojo es pecado. Así que vamos a aclarar eso. No todo enojo es pecado. Sin embargo, un creyente no debe ser consumido por el enojo. Pablo nos da 2 órdenes, una positiva
y una negativa. La positiva usa la ira. La negativa es no te vengues. Entonces, ¿cómo podemos balancear eso? Y Pablo está aquí utilizando el Salmo 4:4, un salmo de David. Es un salmo de lamento donde David dice, si te vas a irar en contra de alguien que te hizo algo, asegúrate de enojarte, pero no busques vengarte, y no busques arremeter contra la persona, sino en vez de hacer eso, guarda la rabia, guarda la ira, medita lo ocurrido en tu corazón y calla. Hermano, y esa es una de las mejores medicinas para evitar el no pecar cuando estamos airados, porque va a ocurrir. Pero también no es fácil. Esto que nos dice la palabra no es fácil. Y pienso que todos hemos cruzado esa línea en el cual nos hemos airado y hemos pecado. Y hemos atacado con palabras y a veces hasta con acciones que hieren y no restauran. Pero recuerda lo que te dije en la primera parte. La manera de Cristo es ser manso y humilde de corazón. No lo podemos hacer solos, mis hermanos. Necesitamos un poder único. Necesitamos el poder que nos ayude en ese momento de la ira. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. ¿Y por qué no cruzar esa línea? Porque una vez que la crucemos, nos toma más tiempo reconciliarnos unos con otros. Y entonces damos oportunidad a lo que dice la palabra que leímos, oportunidad a que el enemigo, el diablo, tuerza y distorsione la verdad. Por esa razón, en el pasaje que leímos, la Biblia da un periodo de tiempo para estar enojado, preferiblemente antes que amanezca el nuevo día. Pero todo lo hemos hecho, todos los que estamos casados, y a veces hasta con amistades lo hemos hecho, que en el momento, no sé por qué, de acostarnos, queremos conversar estas cosas tan difíciles y estas cosas que de verdad pudiéramos conversar en otro momento. Y entonces a veces esas cosas delicadas nos llevan a conversaciones que nos hieren, nos lleva a airarnos y a enojarnos, y entonces lo dejamos para el otro día. Pero si quieres restaurar tu familia, sé humilde de corazón, de modo que cuando llegue el enojo puedas manejarlo bíblicamente y bajo la palabra de Dios. Enojos descontrolados dan oportunidad a Satanás para dividir las familias y no dar oportunidad para que el Evangelio sea expandido. Hábito número 3. El que robe no lo haga más, sino que deje de trabajar para trabaje para ayudar a los necesitados. Ahora Pablo se enfoca en aquellos que roban por necesidad. Sabemos que hay personas que a veces han robado por necesidad, o los que roban a empleadores para recibir más beneficio o trabajar menos. De nuevo, aquí se aplica el concepto de lo que ya hemos estado viendo. Si estás en Cristo, nueva criatura somos. Y parte de ser una nueva criatura es que debemos de dejar de robar tiempo, recursos o propiedades. Más bien, la Biblia nos llama a trabajar y proveer no solo a nuestras familias, sino a los que están necesitados, y no necesariamente a los pobres cuando habla de necesitados, sino a veces en nuestra congregación alguien puede perder un trabajo, puede tener una emergencia, así que deberíamos dar sacrificialmente y proveer sus necesidades mientras consiguen otro trabajo o salen de esas necesidades, para que no se vean obligados a hacer cosas ilegales y proveer a sus familias. Una característica peculiar que tenía la iglesia primitiva, y eso lo podemos ver en Hechos, es que ellos vendían todas sus propiedades y sus bienes y las compartían unas con otros según la necesidad de cada uno. Y eso lo vemos en Hechos 2:45. Y esta fue una de las razones que permitió que Dios añadiera más personas a la iglesia. Así que si queremos tener una familia restaurada, debemos dejar de robar y ser extremadamente generosos unos con otros. Hábito número 4. Evita palabras obscenas, sino utiliza palabras que edifiquen.
evita palabras obscenas, sino utiliza palabras que edifiquen. Pablo declara que cada creyente es responsable de cada palabra que sale de su boca y nos exhorta que cada uno de nosotros seamos cuidadosos con lo que decimos. Y hermanos, él no dice algunas palabras, él dice que cada palabra es importante que sale de nuestra boca. También nos anima a que todo lo que digamos edifique al oyente. Efesios 5:4 lo pone de esta manera: no mencionemos ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracia. Pero Pablo no se queda ahí. Pablo no lo deja ahí, que seamos cuidadosos con nuestras palabras y que podemos herir a otros y exhortarlos, sino Pablo va más allá y nos dice también que si no somos cuidadosos con nuestras palabras, podemos entristecer al Espíritu Santo. Así que la pregunta que a lo mejor te estás haciendo cuando has leído este pasaje: ¿qué significa entristecer al Espíritu Santo? Pero otros pasajes bíblicos, otras personas o en otras iglesias o en otras congregaciones han escuchado este pasaje y lo han malinterpretado, de qué significa entristecer al Espíritu Santo. Pero quiero darte 3 cosas para aclarar lo que significa este pasaje y lo que dice. Primero, la acción de entristecer al Espíritu Santo. Vemos que el Espíritu Santo es una persona. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo es una persona porque se entristece. Segundo, entristecer al Espíritu Santo no significa que nosotros somos soberanos por encima de Dios. Dios sigue siendo soberano. Tercero, al entristecer al Espíritu Santo no significa que perdemos nuestra salvación, porque eso también se ha malinterpretado, que a lo mejor tú entristeces al Espíritu Santo y eso te lleva o te puede llevar a perder tu salvación, y eso no es cierto. Y quiero aclarar estos 3 puntos porque de nuevo este pasaje se lleva a una mala interpretación, pero podemos ir más profundo, pero no es el tema de este sermón, y eso a lo mejor lo tocaremos en algún sermón futuro, pero Pablo lo menciona y lo quería traer a colación. Así que déjame darte cómo la obra del Espíritu Santo edifica nuestras vidas y que nos ayuda a ser más como Cristo. Y Matthew Henry lo pone de esta manera cuando entristecemos al Espíritu Santo: todo pecado es una mancha corrompida que afea la obra del Espíritu. Pero ¿cómo no va a entristecer el Espíritu al ver manchada, afectada, echada a perder la obra que viene llevando a cabo en nuestro interior? Por último, déjame mostrarte cómo se ve una persona llena del Espíritu Santo, lo contrario. Y esto lo podemos ver en Efesios 5, 18b al 19. Y dice: sino sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo ser llenos del Espíritu Santo? Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón, dando siempre gracias en todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, al Dios Padre. De modo que si queremos restaurar nuestras familias, debemos ser cuidadosos con lo que decimos para edificar nuestras familias y también para ser llenos del Espíritu Santo, porque como vimos, nuestras palabras pueden entristecer al Espíritu Santo. Hábito número 5: abandonen la malicia y sean compasivos. Por último, Pablo nos exhorta a que dejemos todas estas cualidades mencionadas en el versículo 31, donde dice que dejemos la amargura, la ira y enojos, gritos y calumnias, y todo esto se resume en una palabra, y la palabra es malicia, y que quitemos todas estas cualidades que se encuentran en el hombre viejo, que se encuentran en las personas que no caminan con Jesús, y después nos da un contraste y nos dice y nos da un llamado
de nuevo hombre, que mostremos las cualidades de Cristo. ¿Y cuáles eran las cualidades que tenía Cristo que menciona ahí? Cristo era bondadoso, compasivo y nos dio perdón. Así que si queremos tener familias restauradas, tenemos que ser más como Cristo. De nuevo, bondadoso, compasivo y que nos dio perdón. Así que, querida y amada iglesia, sé que ya lo he mencionado un par de veces, pero quiero que no nos olvidemos que esta tarea de restaurar familias y amistades es una tarea difícil. No es una tarea fácil. Y no es una tarea fácil porque comienza con nosotros, cada uno de nosotros. Si yo no soy restaurado, va a ser difícil que yo pueda restaurar a mi familia y a mis amistades. Pero de nuevo, no lo podemos hacer solo. Hermanos, yo lo he intentado hacer solo y he fracasado. Yo lo intenté hacer solo y perdí todo. Yo lo intenté hacer solo y pasé por situaciones familiares difíciles con mi esposa y mi familia. Así que esto nos llama a que busquemos más de Cristo y más de Jesús y más del Espíritu Santo. Y como yo compartí hace un par de semanas, para poder hacer esto tenemos que conocer más de Dios y tenemos que deleitarnos más en Cristo. Así que te animo que busques a Cristo y lo imites a Él, quien es manso y humilde de corazón. Pero si tú estás aquí por primera vez o nos has estado visitando y no has entregado tu vida a Jesús y tus pecados y tus debilidades, te animo a que corras a Jesús. Te animo para que puedas restaurar tu vida, tu familia y tus amistades. Y si tú tienes alguna pregunta de cómo lo hago, qué hago para poder hacer esto, para poder conocer más de Jesús y para poder restaurar mi familia, el pastor Michael y yo al final del servicio vamos a estar aquí, podemos orar contigo, podemos caminar contigo y podemos hablar más acerca de cómo lo hago. Pero hermano, vamos a orar en estos momentos para que Dios nos ayude y nos anime en este caminar de que seamos mansos y humildes de corazón. No es algo fácil, sino que necesitamos de Él. Amantísimo Dios, te damos gracias por todas tus bendiciones y te damos gracias por haber aprendido y escuchado de tu palabra, de que necesitamos más de ti, porque ser manso y humilde de corazón no es fácil. Ser manso y humilde de corazón nos lleva a buscar más de ti, no a hacer más, sino a hacer y estar delante de tu presencia. No ser como Marta, estar corriendo y haciendo, sino a veces tomar la posición de María y aprender más de ti y aprender cómo caminar contigo. Señor, nuestras familias necesitan ser restauradas. Nuestras vidas necesitan ser restauradas para poder glorificarte, Señor, y para poder ser de ejemplos y ayudar a otros a que restauren sus vidas. Así que ayúdanos. Te necesitamos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.